El otro día estaba pasando el tiempo haciendo cosas productivas y entonces tuve mi momento de lucidez y pensé, ¿sobreviviría al universo de Left 4 Dead? La respuesta rápida es no, pero la respuesta larga sigue siendo no. Pero como soy una persona extremadamente inteligente y razonable, decidí analizarlo de todos modos. Porque claro, todos creemos que sobreviviríamos a un apocalipsis zombie. Todos nos imaginamos corriendo por las calles, eliminando infectados, salvando personas y convirtiéndonos en el protagonista de la historia. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros probablemente moriríamos antes de entender qué está pasando. Y no hablo solamente de mí, tú también estarías bien tieso. Y probablemente de una forma bastante ridícula. Así que me senté a investigar, a analizar el universo de Left 4 Dead y a escribir 10 motivos por los cuales ni yo, ni tú, ni cualquier otra persona que se te venga a la cabeza sobreviviría a este apocalipsis. Número 1. No eres inmune. El primer problema es que con el inicio del virus probablemente ya estás muerto. Gracias por ver el video. En Left 4 Dead, la gran mayoría de la población fue infectada casi inmediatamente. Los protagonistas no sobrevivieron porque fueran más inteligentes, más fuertes o porque hicieran cardio 3 veces por semana. Sobrevivieron porque tuvieron la suerte de ser inmunes. Y cuando digo suerte, me refiero a mucha suerte. Porque imagina que el brote empieza mañana. Tú no sabes qué está pasando. Ves noticias confusas, videos grabados con una calculadora y gente corriendo. Lo más probable es que te infectes antes de siquiera entender las reglas del juego. De hecho, estadísticamente hablando, la mayoría de nosotros ni siquiera llegaríamos a convertirnos en protagonistas. Seríamos uno de esos infectados que aparecen de fondo y reciben un escopetazo a los 3 segundos. Así que sí, existe una posibilidad muy real de que tu aventura en este apocalipsis zombie dure menos que este segmento del video. Número 2. Empezarías en el peor lugar posible. Cuando la gente imagina un apocalipsis zombie siempre ocurre algo curioso. Nadie se imagina estando en una reunión aburrida. Nadie se imagina atrapado en el tráfico. Nadie se imagina sentado en el baño clonándose. No, todos se imaginan empezando el brote dentro de una base militar, rodeados de armas, munición, comida y vehículos blindados. Porque aparentemente todos somos protagonistas de película. Pero la realidad es mucho más triste. El brote podría comenzar mientras estás trabajando, mientras estás en la escuela, mientras estás haciendo fila para comprar algo, o peor aún, mientras estás viendo este video. Y ahora tienes que sobrevivir al fin de la civilización con un paquete de chicles, una botella de agua y una deuda emocional que arrastras desde el 2020. En mi caso, por ejemplo, probablemente estaría editando videos o perdiendo el tiempo en internet. Lo cual significa que mi equipo de supervivencia consistiría en una computadora, varios archivos sin terminar y una cantidad preocupante de pestañas abiertas. Nada de eso parece especialmente útil contra una horda de infectados. Número 3. No tienes armas. Otro problema bastante importante, no tienes armas. Y antes de que alguien diga, yo solo tengo un cuchillo, no seas inocente, todos tenemos un cuchillo en la cocina, pero eso no te convierte en Rambo. La mayoría de la gente imagina que reaccionaría como John Wick, que tomaría un arma, eliminaría 20 infectados y avanzaría rápidamente hacia el horizonte mientras suena música de acción. La realidad es que muchos ni siquiera saben usar un arma de fuego, y los que sí saben probablemente no tienen una al lado las 24 horas del día. Por ejemplo, en este momento mi arma más cercana es un cargador de celular, y ni siquiera funciona bien. Además, Left 4 Dead no es un universo donde peleas contra 3 o 4 enemigos. Estamos hablando de hordas enteras, cientos de infectados corriendo hacia ti como si hubieran escuchado que estás regalando dinero. Y en ese escenario una sartén, un palo o un cuchillo dejan de parecer herramientas de supervivencia y empiezan a aparecer una forma creativa de morir. Número 4. Probablemente estás en peor forma física de lo que crees. Ahora llegamos al punto que más duele, porque este no depende de la suerte, este depende de ti. Muchos creen que sobrevivirían porque juegan videojuegos, pero la triste realidad es que te cansas subiendo unas escaleras. Y te lo digo con cariño porque yo sé que en mi caso logré correr unos pocos metros antes de cansarme. Los personajes de Left 4 Dead pasan horas corriendo, saltan obstáculos, cargan armas, transportan suministros, pelean constantemente, duermen poco, comen mal y aún así siguen avanzando. Mientras tanto, algunos de nosotros nos levantamos rápido de la silla y nos mareamos. Y es que sobrevivir no consiste en ganar una pelea, consiste en repetir el proceso todos los días. Correr hoy, correr mañana, correr la próxima semana y volver a correr cuando aparezca un tank.
Porque los infectados no se cansan, tú sí. Ellos no necesitan descansar, tú sí. Ellos no se preguntan si pueden quedarse 5 minutos más acostados, tú sí. Y cuando la supervivencia depende de quién aguanta más tiempo moviéndose, tengo malas noticias para cualquiera que considere caminar hasta el refrigerador como ejercicio cardiovascular. Número 5. Los infectados especiales están rotos. Suponiendo que milagrosamente sobreviviste a todo lo anterior, todavía queda otro pequeño detalle: los infectados especiales. Porque ya era bastante injusto enfrentarse a cientos de infectados normales. Ahora llegan los jefes finales que salen en cada esquina. Tenemos al Hunter, que puede saltarte encima desde quién sabe dónde, al Smoker, que aparentemente decidió convertirse en Spider-Man pero con cáncer de pulmón, al Boomer, que literalmente explota y convierte tu ubicación en una invitación pública para toda la horda, al Spitter, que escupe ácido porque aparentemente los zombies normales ya no eran suficientemente molestos, al Charger, cuya habilidad especial consiste en convertirse en un camión de carga con problemas de manejo, al Jockey, una criatura cuya estrategia de combate es secuestrarte y llevarte exactamente al peor lugar posible, a la Witch, que convierte cualquier paseo tranquilo en una película de terror, y por supuesto, el Tank, un físico-culturista del tamaño de un camión que puede arrancar pedazos del concreto del suelo y lanzártelos como si estuviera jugando béisbol. Imagínate sobrevivir durante semanas. Encontrar comida, encontrar refugio, evitar a las hordas, y luego morir porque un señor gigante te lanzó un automóvil. No un golpe, no una mordida, un automóvil. Y lo peor es que en el juego los vemos tan seguido que ya parecen algo normal. Pero si vieras algo así en la vida real, no intentarías pelear. Empezarías a buscar cuál es la forma más rápida de abandonar el planeta. Número 6. El sueño es obligatorio. Hay algo curioso sobre los protagonistas de Left 4 Dead. Nunca duermen, nunca descansan, nunca se detienen. Pueden pasar horas atravesando ciudades destruidas, peleando contra hordas, sobreviviendo a explosiones, escapando de tanks y aún así siguen funcionando perfectamente. Yo no, y probablemente tú tampoco si eres un humano normal, porque el sueño no es opcional, es obligatorio. Después de suficientes horas despierto, yo empezaría a tomar decisiones cuestionables. Después de 16 horas sin dormir, probablemente empezaría a dispararle a los arbustos. Después de 24 horas, posiblemente intentaría negociar con una witch. Y después de 30 horas, seguramente terminaría convencido de que el Tank es en realidad una persona razonable. La falta de sueño destruye tu concentración, tus reflejos, tu memoria, tu capacidad para tomar decisiones, y eso en un mundo normal ya es peligroso. Ahora imagina cometer esos errores mientras 100 infectados corren hacia ti. La verdad es que muchos sobrevivientes del universo de Left 4 Dead no morirían por una horda, morirían porque estaban tan cansados que olvidaron cerrar una puerta. Número 7. La comida se acaba. Otra cosa que los videojuegos hacen parecer fácil es conseguir comida. En Left 4 Dead recorres mapas enteros y tu mayor preocupación es encontrar munición. En la vida real sería exactamente al revés. Todos hablan de las armas, pero nadie habla de que en algún momento vas a desayunar frijoles caducados de hace 3 años. Porque sí, las tiendas se vacían, los supermercados son saqueados, los camiones dejan de repartir mercancía, los alimentos se pudren y de repente descubres que las papitas, las galletas y los refrescos no forman parte de una dieta equilibrada para sobrevivir al fin del mundo. Además, conseguir comida no es tan simple como entrar a una casa abandonada. Miles de personas tendrían exactamente la misma idea, y las provisiones desaparecerían muchísimo más rápido de lo que la mayoría imagina. Llega un punto donde ya no te preguntas si puedes derrotar a una horda, te preguntas si puedes cenar algo que no parezca una evidencia criminal. Y sinceramente, esa conversación me preocupa más de lo que debería. Número 8. Los otros supervivientes son peores que los zombies. Y finalmente llegamos al problema que aparece en prácticamente todos los apocalipsis: los seres humanos. Porque los zombies quieren comerte, eso es bastante simple. Los humanos, en cambio, son mucho más creativos. Quieren tus provisiones, tu refugio, tus medicinas, tus armas y probablemente también tu Xbox. La mayoría de las personas imaginan grupos de supervivientes trabajando juntos, ayudándose mutuamente y formando grandes comunidades.
Y sí, algunos lo harían, pero también existirían personas desesperadas, personas egoístas, personas peligrosas y personas que verían tu mochila llena de comida como una oportunidad de negocio. Porque cuando los recursos escasean, la gente cambia, y en muchos casos no para bien. De repente, ya no solo tienes que preocuparte por las hordas, los infectados especiales, el hambre, el agotamiento y las enfermedades. Ahora también tienes que preguntarte si el tipo que acaba de saludarte lleva 3 días sin comer, o si está calculando cuánto tardará en quitarte todo lo que tienes. Lo peor es que los zombies al menos son honestos. Corren hacia ti gritando y dejan claras sus intenciones, pero los humanos pueden sonreírte primero. Número 9. La higiene desaparece. Hay un problema del que casi nadie habla cuando imagina un apocalipsis: la higiene. Porque cuando pensamos en supervivencia pensamos en armas, pensamos en refugios, pensamos en comida, pero muy pocas personas se preguntan algo tan básico como ¿dónde voy a bañarme? Y créeme, esa pregunta se vuelve bastante importante. Sin agua potable, sin duchas, sin productos de limpieza, sin medicinas, sin hospitales funcionando, las infecciones empezarían a convertirse en una amenaza mucho más seria de lo que la mayoría imagina. Un pequeño rasguño ya no sería solamente un problemita inexistente. Una infección estomacal ya no sería solamente una infección estomacal. Y cualquier enfermedad que normalmente resolverías con una visita rápida al médico podría convertirse en un problema enorme. Además, después de semanas corriendo, sudando, durmiendo en lugares abandonados y usando la misma ropa todos los días, bueno, digamos que el nivel de higiene bajaría un poco. Y cuando digo un poco, me refiero a que después de 2 meses el verdadero monstruo no sería el tank, sería tu olor. De hecho, si un infectado se acercara a mí después de ese tiempo, existe la posibilidad de que fuera él quien decidiera irse. Número 10. La suerte. Y finalmente llegamos al motivo más importante de todos: la suerte. Porque cuando analizas la historia de Left 4 Dead te das cuenta de algo muy curioso. Los protagonistas tienen una cantidad ridícula de suerte. Encuentran armas cuando las necesitan, encuentran refugios cuando están a punto de morir, encuentran vehículos justo cuando parece imposible escapar y casi siempre llegan a tiempo antes de que todo salga completamente mal. Ahora imagina la misma historia pero con personas normales. La campaña terminaría mucho más rápido, muchísimo más rápido. De hecho, probablemente terminaría durante los primeros 5 minutos. Alguien abre una puerta, hay una witch detrás, fin de la campaña. Pero esta vez no reaparecerás en el refugio más cercano. La realidad es que sobrevivir en un mundo como este no depende únicamente de ser inteligente, ni de ser fuerte, ni de estar preparado. También depende de que las cosas salgan bien. Y en un universo donde existen hordas gigantes, monstruos mutantes y un virus capaz de destruir a la civilización en cuestión de días, las probabilidades no están precisamente de tu lado. Y eso sin contar que la civilización se derrumba sola, porque incluso si los infectados nunca te encuentran, todavía tienes otro problema. La civilización moderna funciona porque millones de personas hacen su trabajo todos los días, y cuando esas personas desaparecen, todo empieza a romperse. Primero se va la electricidad, después falla el suministro de combustible, las estaciones de servicio dejan de funcionar, los vehículos quedan abandonados, las plantas de tratamiento dejan de operar, el agua potable empieza a escasear, los hospitales dejan de recibir suministros, los medicamentos se terminan, las ambulancias desaparecen y cualquier emergencia médica se convierte en una sentencia de muerte. Luego vienen los incendios, porque los incendios no desaparecen durante un apocalipsis, siguen ocurriendo. La diferencia es que ya no hay bomberos para apagarlos y poco a poco las ciudades dejan de parecer ciudades, empiezan a parecer ruinas. Por eso, cuando la gente imagina un apocalipsis zombie, suele pensar que el mayor peligro son los infectados, pero la verdad es mucho más deprimente. Los infectados son solo el comienzo, porque después de destruir a la sociedad, el propio mundo moderno termina haciendo el resto del trabajo. Así que, después de analizar todo esto, creo que ya tengo una respuesta definitiva. ¿Sobreviviría al universo de Left 4 Dead? No. Y sinceramente, después de analizarlo bien, tú tampoco. Pero ahora tengo una pregunta muy importante. Imagina que estamos en el apocalipsis de Left 4 Dead. Tú y yo llevamos semanas sobreviviendo. Hemos escapado de innumerables hordas, hemos derrotado infectados especiales, hemos compartido provisiones y hemos desarrollado una amistad basada principalmente en el trauma. Pero entonces llega el momento decisivo.
Solo queda una dosis de analgésicos. Yo estoy herido y el refugio está a unos metros. ¿Qué harías? ¿Me ayudarías a llegar? ¿Compartirías los medicamentos? ¿O te adelantarías para llegar primero al refugio? Déjamelo en los comentarios porque sinceramente necesito saber con qué clase de psicópatas estoy haciendo videos. Y ya que estamos confesando cosas, si te gustó el video, puedes regalarme un like. Principalmente porque necesito toda la ayuda posible cuando llegue el inevitable apocalipsis zombie. También puedes suscribirte, es gratis, no te infecta y tampoco trae a las hordas. Y si quieres seguir viendo más contenido, puedes encontrarme en mis demás redes sociales. Gracias por ver el video, cuídate mucho y por si alguien no te lo ha dicho hoy, te quiero mucho, sobre todo por haber llegado hasta el final del video. Te dejo este video donde te resumo la historia del primer Left 4 Dead, pero si quieres algo diferente, entonces te dejo este otro video completamente diferente donde te resumo la película de Guerra Mundial Z. Nos vemos en el próximo video.